enseña el MRI y me dice que, pues, que tiene fractura craneal, pero me dice, es leve porque él todavía está hablando, pero eso tiene que verlo allá en centro médico. Pues yo, pues ok, no hay problema. Tan pronto él nos dijo eso, él empezó a llamar y a llamar y a llamar, pero aquí no. Hasta las 5 de la mañana. A casi un año de la muerte de Jeffrey Alexander y en momentos en los que la legislatura está discutiendo un proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad a los médicos, no de los familiares de un paciente, la decisión de cesar los tratamientos médicos cuando se ha confirmado muerte cerebral. Recibimos en Tu Mañana a Suanet González, madre del pequeño Jeffrey. Buenos días, bienvenida. Lo primero, gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad y hablar sobre este proceso que aun cuando ha pasado casi un año de la muerte de su hijo, yo sé que no debe ser nada fácil. No. ¿Es sensible la legislación que se está discutiendo ahora mismo en la legislatura? Bastante sensible. Yo sé que el caso de mi hijo fue controversial. Muchos de los padres que han pasado por lo mismo nunca se atrevieron a hablar, pero en mi caso fue diferente. Tenía una fe inmensa de que mi hijo se iba a levantar. Pues Dios quiso recogerlo en sus brazos, pero la vez que vi a mi hijo llorar, ahí me entró el miedo. ¿Por qué? Creo que todavía estaba vivo. Si usted ha tenido durante todo este proceso pensar la decisión en aquel momento de que siguieran pasando los días y esperar a usted aquel milagro que la tenía aferrada a la fe, ¿hubiese actuado de la misma forma hoy día? ¿Hubiese tomado la decisión de desconectar a su hijo antes? No, yo no me hubiese cansado de esperar, porque ¿qué madre desconecta a su hijo? No hay madre. No hay madre que te diga a ti, tu hijo tiene muerte cerebral, así. Rápidamente, en shock, me quedé en shock y fue para mí bien difícil. Muy, muy, muy difícil de entenderlo, de creerlo. Para mí fue un shock. Cuando escuchaba los planteamientos de los días siguen pasando, quizás ese autogenerador podría funcionar para otra persona que lo necesite, cuando se cuestionaban sobre los costos, ¿qué usted pensaba? Sí, eso tuvo mucho que ver. Tenemos que saber que el plan médico que yo tenía es Mi Salud, que es del gobierno. Yo le diría que si yo hubiese tenido un plan médico privado, a mí no me hubiesen estado obligando a coger esa camilla para otra persona, porque el plan privado paga, el plan de gobierno no. Y cuando surgen esos planteamientos alrededor de cualquier figura sobre eso, ¿cómo usted lo interpreta? Mira, de verdad que fue difícil el que yo quisiera que mi hijo no hubiese pasado por eso y tener un plan privado porque nada de esto hubiese pasado. El hecho de que se esté discutiendo en la legislatura esta medida para establecer ciertos protocolos y que la determinación de desconectar o no a una persona que tenga muerte cerebral quede en manos de unas personas específicas, en este caso de unos galenos, ¿usted cree que debe ser así? ¿Está a favor de esta propuesta? No, verdaderamente no. ¿Por qué? Porque la vida la da Dios y estuvo en mi vientre, está en el vientre de cada madre y el único que puede quitar la vida es Dios.
y quien toma las decisiones son los padres. Y el que no ha querido hablar o el que no se ha atrevido, yo sí hablo. Créanme que es difícil y hoy por hoy es más difícil cada día. Hay quienes han defendido el establecimiento de este protocolo, pues por esos mismos los sentimientos que hay, que a veces un padre es muy difícil tomar una decisión y hay quienes se cuestionan, bueno, pero tampoco podrían pasar 2 semanas, 3 semanas, un mes, el tiempo que sea, porque si el padre no toma la determinación, sigue ahí. ¿Qué usted entonces le respondería? ¿O usted cree que habría que establecer alguna fecha? O sea, ¿cómo usted cree que se puede zanjar quizás esa diferencia de apreciación? Creo que con una fecha sin tener que estar hostigándote, porque eso es lo que hacían, hostigarme fuera de las cámaras. No me dejaban tomar una decisión clara, concisa, y ese fue el problema. ¿Usted participó de la discusión de estas medidas de alguna manera en la legislatura? ¿Tuvo alguna participación en vistas públicas? No. ¿No? No. O sea, que usted cree que debe de ser la determinación de los padres, pero estableciendo unas fechas dentro de un protocolo. Sí. ¿Rechaza totalmente entonces que sea en manos de unos galenos, de expertos conocedores? Rechazo completamente esa ley, que sea así de repente. Porque nosotros sentimos y padecemos, y tomar una decisión así, tan grande, no es tan fácil como decir, se murió un perrito. No, es un hijo, es mi único hijo. Muchas gracias, Sonet, por haber estado con nosotros y haber conversado sobre este tema, que como le dije al inicio, pues sé que no debe ser nada fácil. No. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y recuerde que usted puede opinar con solo entrar a www.univisionpr.com o en Tu Mañana. Somos Univisión PR en Facebook. Ya volvemos.